El paso del tiempo es inexorable. Sin embargo, los viejos tiempos se caracterizan por episodios altamente emotivos que se arraigan en nuestra mente, haciéndolos imposibles de olvidar. Mi historia en la natación está lleno de estos momentos, algunos de ellos compartidos como invitado para este nuevo episodio del podcast. Soy Tomás Bisonó, nadador máster número 1 del mundo en el estilo espalda y entrenador internacional certificado. Y hoy quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast, Sumergidos en la Natación. Este episodio llega a ti gracias a los amigos de la agencia encargada de ponerme en el mapa digital de la natación de habla hispana. Siempre estaré agradecido con los amigos de Idea Agency, tu agencia inteligente de tráfico digital. Eric fue uno de esos nadadores que salieron al estrellato de manera repentina. Recuerdo que de repente tuve que poner atención a su evolución porque amenazaba el lugar que yo ocupaba en la natación de mi país. Afortunadamente, la relación de amistad que surgió de esa rivalidad ha perdurado hasta la fecha. En este nuevo episodio converso con Eric Despradel sobre las experiencias que nos transformaron en los mejores nadadores dominicanos de nuestra época, llevándonos a ambos a las finales de los Juegos Panamericanos celebrados en La Habana, Cuba, y convirtiéndolo a él en el primer nadador de la República Dominicana en clasificar para unos Juegos Olímpicos. Definitivamente la natación de los años 90 era muy diferente a la natación de hoy en día. Sin embargo, la pureza que vivimos durante nuestros años de desarrollo como deportistas jamás volverá a existir. A veces toda la información que ha surgido durante las últimas 2 décadas ha destruido partes de esa pureza. Por eso agradezco haber crecido como nadador en ese periodo. La plática con Eric fue súper amena, trayendo desde el pasado memorias que se habían escondido en mi mente. Conversar con personas como él siempre constituye una experiencia muy gratificante porque te das cuenta de la virtud que tiene el deporte de forjar grandes amistades que son capaces de soportar el paso del tiempo. Estoy seguro que esta plática valdrá la pena el tiempo que le vas a dedicar. Así que sin más preámbulos, vayamos a la entrevista. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otra transmisión en vivo por mi cuenta de Instagram. Agradezco a todos la sintonía y hoy vamos a tener como invitado un gran amigo, lo que yo llamo un compañero de mil batallas, y ya vamos a hablar un poquito de por qué compañero de 1000 batallas. Yo creo que lo van a encontrar bien interesante. Recuerden que aparte de que esta transmisión queda grabada como parte de la plataforma en IGTV, estas transmisiones también se convierten en un podcast que puedes acceder a él a través de 4 plataformas. Una es la plataforma de iVoox, otra es la plataforma de Apple Podcast, o Google Podcast es la tercera, y la plataforma de Spotify también. Así que si no puedes ver esta transmisión en vivo o no puedes verla o prefieres que escucharla en lugar de verla, puedes también acceder a esta transmisión o a esta grabación, a la grabación de esta transmisión, cuando lo convirtamos en un podcast. Regularmente es unas semanas después que se lleva a cabo. Así que ahí tienen más o menos cómo puedes ver esta entrevista en vivo ahora y en diferido, tanto por la opción de IGTV aquí en Instagram o como podcast en las 4 plataformas que ya te mencioné. Mi invitado de esta noche es un amigo que por muchos años, cuando practicábamos la natación, ya de manera, digamos, como nadadores infantiles, juveniles y élites, realmente fue uno de los competidores más complicados ¿cómo estás, Rico? Más complicados que tuve, y fue su ascenso en la natación de mi país fue fugaz. Realmente fue de repente que surgió como talento en la natación de la República Dominicana y se dio a conocer rápidamente. En pocos años se convirtió en el mejor mariposista de nuestra nación en los rangos juveniles de grupo por edad. Asimismo, en los 100 metros libres, 50 metros libres, era un nadador súper completo que nadaba también los 200 combinados, y en muy pocos años fue campeón CCCAN en los campeonatos centroamericanos del Caribe,
fue también selección nacional, los Juegos Panamericanos de La Habana en el 1991, igual que un servidor, donde fue finalista, creo que fue séptimo lugar, si la memoria no me falla, y con el tiempo que marcó allí y con ese lugar, se convirtió en el primer nadador dominicano en clasificar a unos Juegos Olímpicos. Estamos hablando de nuestro gran amigo, de mi gran amigo, un amigo también de mi amigo Gregory González, que nos está viendo en este momento. Estamos hablando de Eric Despradel. Eric, yo recuerdo muy bien la primera vez que lo noté que era un talento importante a quien considerar como competidor, una competencia en el Club de Casa de España, donde él ni siquiera estaba en la serie más rápida, digamos, terminó registrando el tiempo más rápido, y recuerdo perfectamente que un compañero de equipo mayor dijo, bueno, ya se les acabó el reinado a ustedes. Nunca se me va a olvidar esa frase que me dijo ese compañero. Pero más que competidor, yo consideré siempre a Eric un gran amigo, del cual con mucha, digamos, tenacidad para competir. Nuestra amiga Mercy Ebar dijera que no muy disciplinado para entrenar. Yo no recuerdo a Eric que no entrenara. Inclusive tengo recuerdos muy vivos de días en los cuales compartimos piscina, 3 sesiones por día. Recuerdo muy bien cuando estábamos entrenando para los campeonatos panamericanos de La Habana en el 91, que nadábamos 3 veces al día, nadábamos 12, 13, 14 kilómetros diarios. Entonces, la única persona que siempre estuvo allí para, digamos, animar y acompañar, y para que pasáramos esos momentos que no siempre eran los mejores en términos de entrenamiento, entrenábamos demasiado volumen en aquella época, siempre estuvo ahí, y realmente siempre fue muy emocionante verlo competir. Recuerdo aquella carrera de los 100 metros libres en los campeonatos centroamericanos y del Caribe en Mérida, México, en el 91, antes de los Panamericanos, que Eric le ganó el 100 metros libres a uno de los nadadores, al gran favorito nadador de Venezuela, que creo que le ganó por 1 centésima. También en los 100 metros mariposa, no recuerdo si los 100 mariposa los ganó o fueron los 200, pero fueron carreras sumamente cerradas. Y también fue uno de los integrantes que conformó el relevo combinado, que en el año 90, en los Interislas de Curazao, en el 1990, logramos ganarle a Cuba por 1 centésima, y que el año siguiente en Mérida, Venezuela nos terminó ganando por 3 centésimas. Entonces realmente fueron carreras sumamente interesantes, en las cuales estoy seguro que vamos a hablar con Eric cuando ya lo tengamos en la transmisión. Vamos a ver si lo tenemos por aquí ya para invitarlo y dar comienzo a esta transmisión. Perfecto, por aquí lo tenemos. Vamos a darle bienvenida a Eric Despradel y entremos en materia. ¡Hey! Buenas noches, ¿cómo estás, Tomás? ¿Cómo tú estás, viejo? ¿Cómo estás? Bien, papá. ¿Y tú? Ya estaba relatándole algo de la historia de nosotros en los 90 y todo lo que hicimos en términos de entrenamiento, o demasiado entrenamiento en esa época. Ya tú sabes, así que tenemos historias que contar. Bastante. Sí, yo estaba escuchando toda la introducción y quería aclarar lo de Mercedita. No es que era vago para entrenar, lo que pasa es que cuando Mercedita y yo entrenábamos, yo no tenía los años de entrenamiento que tenía Mercedita encima. Yo era pino nuevo y no podía caer atrás Mercedita, imposible. Yo sabía que iba a aclarar eso inmediatamente, sí. Sí, porque ella dijo en una conversación que realmente como que Eric era un medio vago. Yo definitivamente nunca te catalogué como vago entrenando, así que, pero bueno, qué bueno que lo aclaraste, Sí, porque imagínate, yo entrenaba en una piscina de 8 metros y me trae una selección nacional en Santo Domingo, hace 12 kilómetros, dos tandas de 6.000 metros diarios,
yo no estaba acostumbrado a eso. Yo lo que nadaba era en La Vega 3.000 metros, 3.500, 4.000 como mucho. Y después completaba con el ejercicio físico. Entonces yo no estaba, no tenía esa condición física. Y más en el caso de ustedes, que eran nadadores que ya venían nadando desde los 6 años, 7 años, que en mi caso fue diferente. Yo empecé mucho más tarde. ¿Tú empezaste a qué edad a nadar, Eric? A nivel competitivo fue a los 10. Okay. Okay. Un año antes yo había empezado ya a nadar en mi casa por motivación de mis padres para que nosotros los hermanos y amiguitos no nos ahogáramos en la piscina. Claro. Entonces, lo típico, ¿no? Entonces se preparó con Manuel Jiménez, que era entrenador que en ese tiempo en La Vega, que era muy conocido. Entonces se hizo como un campamento de verano y entre un grupo de compañeros del colegio se armó un grupito para nadar durante todo el verano. Ahí Manuel vio en un grupo de nosotros que había condiciones y entonces empezó a hablar con los padres. Decir, mire, ese muchacho tenemos que seguirlo entrenando porque puede ser que en un futuro. Y así seguimos entrenando hasta que fuimos a nuestra primera competencia, que fue realmente toda una aventura. Era nada, algo nuevo. Porque yo en aquel tiempo lo que practicaba era judo. Mis hermanos también practicaban judo. Y ya teníamos muchos años practicando judo. Y la natación nunca fue un deporte que habíamos considerado así, llevarlo a nivel competitivo. Estábamos ya en el judo a nivel competitivo. Y nada, con el tiempo dejamos el judo y nos dedicamos más a la natación. Entonces, ¿tú empezaste a practicar judo de, qué, 6, 7 años? Como 8 años más o menos. 8 años. Y eso, toda esa parte del judo y de los deportes de contacto también son deportes que son indicados como complementos para particularmente los nadadores infantiles. Me imagino que eso, en términos de adquisición de habilidades motoras, o sea, los movimientos finos que tú necesitas desarrollar, les contribuyó y le ayudó a ustedes a desarrollar esas habilidades en el agua después. Sí, sobre todo también la disciplina. El judo es un deporte sumamente disciplinado y de verdad que una tremenda arte marcial. Todas las artes marciales son excelentes. Y fue algo que empezamos nosotros por nuestros padres como manera de defensa personal y ya luego la natación fue un complemento y el judo pasó a un segundo plano y seguimos con la natación. Tú empezaste, dijiste, en la piscina de tu casa, que una piscina pequeña, ¿no? En la piscina de casa de tu padre. De 8 metros de largo por 4 metros de ancho. Y explícanos un poquito cómo Manuel estructuraba esos entrenamientos, porque evidentemente no podías nadar, o no sé si nadabas en los 8 metros, o realmente utilizaba otro tipo de metodología. En un principio, como todos éramos pequeños, él nos dividía en 2 carriles, o sea, 2 metros para cada lado, y hacíamos un circuito a lo largo de los 8 metros, y se hacían en múltiplos, y así nadábamos que 100 metros, no eran el 100 metros exactos o los 50 metros exactos, pero lo más cerca posible. Ya a medida que fuimos creciendo, que éramos más grandes, que hacíamos menos brazadas, ya teníamos que cambiar un poco la dinámica, donde hacíamos muchas patadas agarrado a la pared o agarrado con una goma en la cintura o nadar estático con una goma en la cintura. Esos fueron ya unos entrenamientos que se hicieron más avanzados y ya empezar también a ir más a menudo a Santiago. Claro. Por lo menos 3 o 4 veces a la semana para poder hacer el fondo, porque imagínate, en esa piscina tan pequeña no se puede hacer ese fondo nunca. Claro, pero lo de Santiago vino... Tú ibas a entrenar a Santiago porque la piscina de la Pucamaima la abrieron a raíz de los Juegos Centroamericanos, que fue en el 86, ¿cierto? Sí. Entonces, pero ustedes entrenaron en Santiago en otra piscina o empezaron a ir a Santiago cuando estuvo disponible la piscina de Santiago 86. Sí, ya cuando la piscina de Santiago, después de los Juegos Centroamericanos, estuvo disponible, empezamos a viajar 3 veces a la semana por la tarde y entrenábamos allá. Y, por ejemplo, ya 2 veces a la semana o 3 veces a la semana lo hacíamos en mi casa en La Vega, igual que los madrugones, que lo hacíamos allá también. De acuerdo, ya me imagino que cuando empezaron a entrenar en piscina larga, aunque ustedes ya tenían algo de habilidad desarrollada por haber nadado con la goma en
amarrada en la cintura, pero no es lo mismo cuando estás en movimiento y en una piscina realmente de 50 metros. Yo recuerdo, creo que fue no recuerdo qué año, ya tú me recordarás qué año fue, en las primeras competencias que ya empezaron ustedes a destacar un poco más, que no era nada más, no, el grupito de La Vega, sino que, bueno, ya hay que empezar a poner atención. Ya eso vino siendo más o menos en el año 86, 87, ¿no? Sí, ya a finales del 86, para Naco, ya ahí se vio que habían varios chicos de mi grupo que estaban escalando en el nivel, y ya a principios del 87 entramos con mucho más fuerza. Porque ya en el 87 estábamos nadando más en Santiago. Al final del 86 no lo estábamos haciendo todavía. Ok. En el año 87, yo todo estoy tratando de recordarme, porque tú fuiste parte de esa selección que fue a Puerto Rico. A Puerto Rico, exactamente. O sea que, en otras palabras, en menos de un año de estar nadando en piscina larga, ya tú realmente llegaste a ser selección nacional. Sí, exacto. ¿Y participaste en cuáles eventos en ese centroamericano? Creo que fue relevo y el 50 libre. El 50 libre, ya. Sí. Eso fue en 11 y 12. 11 y 12. Sí. 11 y 12, sí, porque tú estás en la misma categoría que la misma edad que mi hermano, exactamente. Sí. Entonces, ¿cómo fue no sé si te acuerdas, cómo fue esa primera experiencia? Porque siempre, cada vez que uno va la primera vez a selección nacional, tiene una experiencia bien marcada, nunca se le olvida, y no necesariamente porque sea la competencia, ¿no? O sea, no es porque viste a otro competidor más rápido, sino toda esa experiencia de ser novato en selección nacional y todas las cosas que uno tiene que, digamos, que sufrir como primera vez selección nacional. Fue sumamente aterradora, o sea, tenía muchos nervios por todo, porque era todo nuevo. Primero venir para acá, a Santo Domingo, me quedaba en casa de mi abuela o de mi tía, de ahí me llevaban y entrenaba ya por la mañana, por la tarde, completamente un grupo de personas con las que no conocía. De lo que más me marcó fue cuando me rasparon la cabeza a los lados, que ese fue el bautizo que se le hace a todo nuevo nadador cuando ingresa a la selección. Y los entrenamientos fueron para mí exageradamente fuertes, porque yo no estaba acostumbrado a ese tipo de entrenamiento, que ahí es donde Mercedita me dice, no, porque es que él no nadaba, pero es que yo imposible, yo no tenía nunca ese fondo que tenían ustedes en ese momento. No, imagínate la cantidad de metros que nadábamos nosotros como infantiles. Ya para esa época yo era juvenil, pero como infantiles era una atrocidad, o sea, y ya hay mucha documentación, ¿no? O sea, uno habla con los entrenadores que tienen todo ese tiempo entrenando, y básicamente era lo que se sabía, ¿no? En esa época, y por lo tanto no le daban para allá a los entrenadores. Pero esa es una de las razones por las cuales nosotros, en la generación de nosotros, y si nos recordamos de algunos nadadores de nuestra época, como Ricardo Busquets, José Santa, Robert Caragol, que fueron, digamos, los que yo recuerdo más vivamente, todos nadábamos una cantidad de metros increíble y nos hicimos muy buenos muy temprano, ¿no? Sí. Que lo que termina sucediendo es no necesariamente lo que nos pasó a nosotros, pero lo que nos pasó a muchos de los compañeros de nosotros, que cuando ya tenían 15, 16 años, ya física y mentalmente, ya básicamente no podían aguantar, ¿no? Claro, entonces, eso era muchas de las cosas que nos hicieron buenos a nosotros, pero era un ambiente altamente competitivo. O sea, cuando yo veo, por ejemplo, a tus sobrinos competir y sí, los pongo en el marco de la competencia que hay, y nos pongo a nosotros, más o menos para esa edad, en ese mismo contexto, en esos mismos escenarios, hay una cantidad de competencia increíble. O sea, era mucho más, y eso llevaba mucho más de que, aparte de los entrenamientos, uno mejorara muchísimo en las competencias. No, y la cantidad de nadadores que había en aquella época de muy buen nivel era mucho. O sea, yo me acuerdo de cuando nadábamos, pasé la clasificatoria de la selección, éramos muchos muchachos para cada nado que había, y todos estábamos cerca, o sea que había que entrenar, y en ese momento había un grupo de jóvenes nadadores que eran muy buenos,
y que tenía muy buen futuro. Claro, mira, cuando yo recuerdo muy bien, una vez ya pasó ese año 87, que ya sabíamos que iba a venir un torneo importante aquí en la República Dominicana, que fueron los Interilas del 88, ya estábamos en un marco donde el grupo, tanto tú como mi hermano René, un servidor, creo que Robert Brisman estaba todavía nadando, que teníamos un grupo bien interesante como selección nacional, y básicamente nos dimos cuenta de que podíamos ya empezarnos a medir tú a tú con relevos como los de Puerto Rico, ¿no? Que eran sumamente difíciles, ¿no? Y creo que eso fue una de las cosas que marcó o que nos dejó marcado y que nos dijo a nosotros, óyeme, nosotros sí de verdad que podemos competir con esta gente, y fue lo que sembró la semilla para las cosas que vinieron después, ¿no? ¿Cuál fue esa experiencia tuya en Santiago en el 88? No sé qué tanto tú recuerdas de esos Interislas. No recuerdo mucho, ¿no? De verdad que no para nada de los tiempos ni nada, no. Pero yo sí recuerdo cómo nos fue a nosotros en términos de relevo. Y lo que siempre se me quedó fue que Puerto Rico fue la primera vez que notó que nosotros ya veníamos tocándole los talones, ¿no? Sí, ellos tenían una selección juvenil sumamente dura. O sea, nadadores que llegaron a ser, bueno, Ricardo Busquets llegó a ser campeón mundial en piscina corta y todo eso. Pero yo creo eso fue el punto, ese fue el evento que marcó como ese trampolín, porque al próximo año, que fueron los centroamericanos, que fueron realmente uno de los mejores centroamericanos para ti. Fue el primero, porque el 91 también fue muy bueno. Pero ese centroamericano de Venezuela fue donde básicamente yo, viendo hacia atrás, digo que fue donde tú anunciaste que, bueno, ya tú estabas en los primeros lugares. ¿Qué nos puedes decir un poquito de ese centroamericano? Porque realmente hubieron muchísimas cosas interesantes en Caracas. Sobre todo lo fría que estaba el agua de esa piscina. De la piscina, Eso es aparte cierto. de la de México, de Ciudad de México, ha sido la piscina más fría que yo he entrado. Pero tengo una anécdota súper interesante de ese centroamericano, porque había un nadador si no me recuerdo, creo que era de Costa Rica, que ya en las finales, cuando él provocó una salida falsa. Cuando subimos, él provocó de nuevo la salida falsa, y a él lo sacaron del nado. Y entonces yo nadé y me fue súper bien en ese nado. Después me encontré con él en la Florida en el año 91, en una competencia. Yo no me acordaba de él. Y él se me acerca y me dice, mira, yo soy fulano. Y de qué, ¿te acuerdas mí en Caracas? Y yo, me dice, tú y yo tenemos un nado pendiente. Y yo, sí, a ti fue que te descalificaron porque te tiraste 2 veces, ya me acuerdo. Y nada, me tocó por casualidad, yo estaba en el carril 3 y en el carril 4, tenía mejor tiempo que yo. Y hicimos el nado. Yo bajé mi tiempo, él lo subió y le gané el nado, pero fue así de toque. Y cuando llegamos, que él ve que la pantalla y ve que yo le gané, y él me mira, yo le saco la lengua, yo, dime ahora entonces, ¿quién fue? Sí, yo creo que se equivocó aquí en tantear ahí. Ay, Dios mío. De ese momento de tu carrera también vamos a hablar. Y hay muchas interesantes, ¿no? Porque nosotros, con muchos nadadores, Eric, que fueron muy buenos a nivel mundial. O sea, yo tengo una anécdota interesantísima que lo he dicho 10,000 veces, que fue aquella del 100 dorso de Salinas en el 87, que nadé con Rodolfo Falcón, le gané esa carrera. Rodolfo, todo el mundo sabe que fue medallista olímpico. Sí. Y también yo todavía estoy en contacto con él, siempre me comenta que, y me lo dice de una manera bien sincera, ¿no? Una persona bien sincera, él me dice, mira, oye, sé que fue eso juvenil, pero eso nunca se me olvidó en mi vida, porque él venía con una preparación súper, digamos, una buena preparación, y ellos estaban apuntando para romper un récord centroamericano que era súper fuerte, creo que era 1.02 en esa época.
Sí, Y realmente él no lo pudo lograr, pero entonces, porque no fue solamente, y nos pasó también a nosotros en Curazao en el 90, con un evento que nadamos, que le ganamos a varios nadadores cubanos, las repercusiones que tenía eso para ellos sí, como nadadores, el perder pruebas que eran favoritos. O sea, ellos realmente tenían un proceso donde los castigaban fuertemente. Y sí, no era golpe, sino que los hacían pasar por situaciones que eran muy, muy difíciles para nadadores jóvenes. Pero al fin y al cabo también fueron situaciones que nos dejaron a nosotros marcados con unos recuerdos bien vivos, y que realmente uno nunca se va a olvidar de eso, ¿no? Porque cuando uno ve esos muchachos que llegaron a esa élite, dice, wow, pero yo con ese me medía tú a tú. Realmente sí. siempre es interesante recordar eso. Entonces, Caracas fue el punto de despegue tuyo, como diciendo, bueno, ya todo el mundo tiene que considerarme, ¿no? Porque fuiste medallista, creo que fue 50 libres, cogiste bronce y ganaste el 100 mariposa, ¿no? De mariposa, sí. Exactamente. Ya después, cuando vienen los Interislas del 90, Sí, que en esa época, en ese Interisla creo que fue uno de los últimos que Cuba participó como delegación completa, sí, habían unos nadadores que venían también de la época de nosotros, o sea, de que no fueron nadadores nuevos de Cuba que entraron, sino nosotros sabíamos quiénes eran. Había un nadador muy bueno de Cuba, de nombre Giovanni Blanco, que era un nadador de sí, combinado, yo súper recuerdo Giovanni complicado. Blanco, sí. Y recuerdo que en los interislas, en los relevos, no habían suficientes relevos para hacer eliminatoria y final, entonces fuimos a finales directas. Sí, Y recuerdo que en ese relevo combinado se debatió mucho en que si Eric nadaba mariposa o o nadaba libre. libre, porque o Ujú. sea, tú tenías un buen dominio de ambas pruebas, o sea, realmente estabas entre los mejores Sí, en ambas pruebas. Entonces se terminó decidiendo de que tú ibas a nadar mariposa y René iba a nadar libre. sí, Y bueno, lo que transcurrió allí fue casi las gradas se vinieron literalmente abajo porque fue por el toque, ¿no? Y muchas de tus carreras realmente fueron así por el toque, ¿no? Y también vamos a hablar de eso. Porque yo recuerdo que tú hiciste un parcial, el parcial tuyo de mariposa fue sumamente rápido, inclusive mucho más sí, rápido del individual. Entonces eso permitió que René desarrollara una estrategia que funcionó perfectamente, porque aunque el cubano lo alcanzó, a los ujú. 50 metros creo que había empleado demasiada energía y bueno, y ahí se dio el escenario, ¿no? No sé qué Sí, tanto tú recuerdas de eso, pero yo recuerdo, Eric, cuando estábamos detrás de la plataforma, de que yo sentía había como una energía de que nosotros realmente sí podíamos ganar ese relevo. no, ese relevo fue espectacular. De verdad que ese fue uno de los nados, ese y el de México en Yucatán. Ese fue de los relevos más emocionantes que yo he vivido. Eh, sí recuerdo que cuando me tocaba ya el nado, ya llegaste creo que con cierta ventaja Correcto. en ese nado. ¿Y quién fue que nadó el pecho? Rafaelito. Rafaelito, sí. Y cuando ya a René le tocó, él tenía cierta ventaja en ese nado. Y en el 50 lo alcanzaron a él. Pero ya René le pudo mantener ese 50 al cubano. No me acuerdo el nombre de él, quién fue el que nadó Yo tampoco recuerdo el nombre del cubano. Y esa llegada fue una cosa que todo el mundo se desgalilló. De ahí salimos roncos toditos de tanto bocear. La verdad que ese fue un nado increíble, espectacular. Y además había otro tema interesante porque la pizarra no era realmente una pizarra, era como una línea donde marcaba en Sí, primer lugar el tiempo. Entonces, como que todo el mundo no vio una pizarra grande. Todo el mundo miró así y cuando vimos carril, creo que era carril 5 sí. primer lugar, bueno, todo el mundo explotó, una algarabía inclusive, pero yo me quedé viendo la pizarra a ver por cuánto lo habíamos ganado y la diferencia había sido una centésima. Fue algo Fue el toque. de verdad que, o sea, todavía uno se le pone la piel de gallina de recordar realmente esa época. Y yo de verdad que me encantaría encontrar, no sé quién lo tendría por ahí, tal vez un video de eso, si está, debe estar, ya tú sabes por dónde,
Pero qué emocionante realmente fue eso. Y eso también, Eri, fue lo que como relevo, sabiendo de que íbamos íntegros a Mérida, a México, nos dio la confianza de pensar de que podíamos ganar, ¿no? Porque yo recuerdo que todo ese año, después de Curazao, tú tuviste una competencia de NACO que fue... Muy bien. Fue una cosa increíble, o sea, porque para la competencia de NACO, para los que nos escuchan, en esa época era más concurrida que un campeonato nacional, o sea, porque un campeonato nacional, en la competencia de NACO tenía todos los nadadores dominicanos que participaban en los campeonatos nacionales y además todos los que venían de fuera. Entonces era una competencia que muchos eventos se nadaban, o sea, transcurría, por ejemplo, sábado y se terminaba nadando al final de la tarde. O sea, era una competencia kilométrica. Sí, no, hasta la noche estábamos nadando. Hasta la noche estábamos nadando. Y era una competencia súper exhausta. En mi caso, a veces nadaba hasta 10 nados en una competencia. O sea, que tenía el 50 libras, el 100 libras, el 200 libras, el 100 mariposa, el 200 mariposa, el 100 pecho, 200 combinado. Y mira, no es fácil, ¿no? Pero lo que yo recuerdo es justo eso, Eric, porque yo recuerdo que tú nadaste casi todos los nados habido y por haber, y bajaste todos los tiempos y rompiste una cantidad de récords nacionales que era como pensar, pero y como dicen, ¿y cómo lo hace, no? Entonces, llegando ya a ese final de año, transcurre la competencia de NACO, empiezan, o sea, yo recuerdo que yo no tomé absolutamente ninguna vacaciones porque yo tenía un objetivo bien claro que quería alcanzar en Mérida y que teníamos también, que sabíamos que teníamos una muy alta posibilidad de representar al país en los Juegos Panamericanos. Sí. Entonces, recuerdo que empieza el año, literalmente el 91 fue el año que yo en toda mi carrera nadé más metros. O sea, yo inclusive lo dije en la introducción, yo recuerdo que íbamos al Olímpico, Eric, 3 veces al día. Íbamos en la madrugada, nadábamos un volumen, íbamos a las 11 de la mañana, que por eso era que estábamos carbonizados. Sí. Y luego al final, entonces íbamos en la tarde también. No recuerdo cómo era el formato, cuál era la sesión más larga, pero sí recuerdo que una vez Lilibet Rosario, que era la que nos estaba entrenando para los Panamericanos, nos dijo, bueno, vamos a trabajar unos cuantos 400 combinados ahí como para que vayan cogiendo un poco de forma. Yo no sé qué tanta forma, pero yo recuerdo que fueron como 400 combinados y después de un par, yo recuerdo que yo dije, bueno, yo realmente no aguanto más. Pero el punto es que ese año, cuando arranca, empezamos a generar mucho volumen, empiezan a ver la competencia y yo recuerdo haberme sentido sumamente agotado, más físicamente que mentalmente. Y recuerdo haber conversado contigo, porque en muchas pruebas no era como cuando estábamos en Juvenil A, ya yo básicamente estaba muy definido para el dorso. Claro. Nadábamos algunas pruebas de libre, como los 200 libres, que más o menos ahí sí coincidíamos. Pero tú nadabas tu velocidad en libre y nadabas tu 100 y 200 mariposa y yo me dedicaba al dorso. Pero sí recuerdo haber hablado contigo y preguntarte, ¿no? O sea, coño, yo me siento sumamente cansado, ¿cómo tú estás? Y tú más o menos me decías lo mismo. Pero cuando vino la época de la selección nacional para los centroamericanos de Mérida en el 91, o sea, yo me sentía que estábamos como en un momento crucial, como selección nacional y particularmente como relevo, porque Rafaelito había hecho creo que 1.9 en 100 metros pecho, que nunca había bajado de 1.10, había hecho 1.9. René estaba nadando bastante bien y le estaba yendo bastante bien en la mariposa, que detrás de ti yo creo que él estaba como por 1 minuto o algo así, o 59, tú estabas ya por 57. Y entonces nos daba unos escenarios muy interesantes para los relevos. Yo no sé si tú te acuerdas del apellido del venezolano. Yo sé que su nombre es Carlos, pero no recuerdo su apellido. ¿No recuerdas? Carlos Santander. Carlos Santander. Carlito estaba en primer año de 15-17 y era un escándalo. O sea, era supuestamente uno de los grandes prospectos de Venezuela para la velocidad, ¿no? Pero tenía un estilo raro porque él no pateaba corrido, él como que nadaba así como... Entonces, recuerdo que, obviamente, ¿qué es lo que uno hace cuando
llegan primero a la selección nacional. ¿Dónde está el programa? ¿Dónde está el programa? Para ver quiénes son los competidores. Y recuerdo que tú sí lo tenías bien complicado. O sea, Sí, los 200 dorsos yo lo tenía básicamente, los dos dorsos los tenía básicamente para mí, aunque también competí con un gran amigo de Colombia, Alejandro Bermúdez, que me fue un tremendo nadador, un nadador de 2 minutos en 200 dorsos, 4 minutos en 400 libres. Bueno, eso ya para otra conversación, pero sí recuerdo que tú lo tenías un poquito complicado con Carlos, y Carlos no claro. era el único, pero también tenías un competidor, yo no recuerdo si era del Salvador en mariposa. De Salvador era. El Salvador, sí. Sí, ya me acuerdo de él, sí. Y esos 100 mariposa, yo no sé si tú clasificaste de primero o de segundo, porque también había un venezolano, creo que de Carlos Mora también se llamaba, que nadaba muy bien mariposa, pero él era más de 200 que de 100. En esos 100 mariposas yo recuerdo que habías clasificado en los primeros 2 carriles, en los carriles del centro. Y como venías de haber ganado el 100 mariposa de Caracas, como que todo el mundo pensó como que la eliminatoria había sido como, bueno, Eri se fue cómodo, o sea, se fue cómodo entre comillas, porque hiciste un tiempazo. Y entonces todo el mundo pensó, no, él se lo va a llevar, pero la carrera fue mucho más cerrada de lo que todo el mundo Sí, pensaba. sí. Él ¿Qué también te... se fue cómodo. Ajá. Yo me acomodé y él se acomodó. Y a la final, cuando fuimos en la carrera, ya en las finales, no pude, no le llegué. Me quedé ahí No atrás de le, él. Sí, no le llegaste. Sin sí, embargo, yo siempre acordé que él era, su mariposa era una mariposa como de potencia, como que de fuerza. Y tu mariposa sí fue una mariposa siempre como con mucha ondulación, que sí. evidentemente te dio... ¿Tú ganaste el 200 o fuiste plata en el 200? ¿No recuerdas? Plata, creo que fue en el 200. Yo creo que Sí, fue que plata en los dos. plata en los dos. Sí, Entonces había como una expectativa, y lo recuerdo muy bien, para esos 100 libres, porque Carlito era como un fósforo, o sea, siempre estaba como que inquieto, pero todo el mundo en la selección de Venezuela nunca pensó que Carlos iba a perder los 100 libres, porque él llegó con un tiempo, digamos, mucho más rápido que todo el mundo, o sea, había una claro. diferencia marcada de un segundo o algo así, No, y estaba nunca... haciendo 52 y era más joven que nosotros. Exactamente, Y exactamente. él llegó con 52. Y recuerdo la expectativa que hubo entre las finales, entre la eliminatoria y las finales, de que el comentario era, bueno, Eri se va a ir sin su medalla de oro, ¿no? Sí, De los campeonatos, pero yo recuerdo que había también un sentimiento, yo me acuerdo haber estado en la grada para ver esa carrera, y la tengo grabada en la cabeza, que así al final fue como brazada por brazada. ¿Qué tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas algo de estar dentro de la carrera o solamente tienes así como destellos? sí me acuerdo que la carrera fue sumamente cerrada. Él y yo llegamos juntos. Él subió su tiempo, del tiempo que él tenía de inscripción. Uh-huh. Yo lo bajé, fue 53 bajito. Ese fue uno de mis mejores tiempos en el 100 libres. Y fue una carrera que fue por el toque prácticamente, entre los dos. Sí, 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 sí. De eso sí yo me acuerdo. Claro, y evidentemente eso básicamente preparó el escenario, como dicen, para ese cierre de relevo combinado. Sí, Pues yo había ganado, a mí me había ido muy bien, yo estaba persiguiendo los récords de un nadador venezolano que había establecido en Caracas, un nadador que inclusive nadamos en la misma universidad por un año, Gonzalo Pérez, tremendo nadador, no solamente dorsista, sino también muy bueno en combinado. Y estaba persiguiendo esos récords. Los había roto en minados individuales y sabía que para poder dar la ventaja necesaria, particularmente para el pecho y la mariposa, necesitábamos marcar un tiempo importante ahí. Entonces yo necesitaba por lo menos un minuto flat y más o menos por ahí era que andaba. sí, Entonces, como que empezó a darse la carrera exactamente como lo veníamos vislumbrando, hasta que llegó ese momento del cierre y fue como otra carrera de 100 libre, porque salieron al mismo tiempo. sí. Mira, te voy a interrumpir porque tengo a mis sobrinos que quieren que los salude. Ah, ya está bien, dale, dale, dale. Tengo a Kai, Colette, Ananda, a mi hija Ivana y mi hija Erika, está mi sobrina Lía, están todos aquí
en pantalla y están pidiendo que le saluden. Bueno, muchos saludos a todos. Esos sobrinos tuyos son sumamente talentosos, Eri, de verdad que Sí, Lía tiene un buen potencial y sí, va a tener un muy buen futuro en la natación. yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, Yo los vi tuve la oportunidad de trabajar con ellos antes de la pandemia y definitivamente Lía tiene ahí su talento, ¿no? sí, Eh, así es. Mira, por ahí ya nos están preguntando que cómo fue que quedó el relevo. A mí me gusta siempre pensarlo, porque es una cosa de esas que se te quedan grabadas en la cabeza, porque cuando ustedes dos salieron, la cabeza de uno como integrante del relevo es, esta vaina no lo perdemos, ganamos el año Claro, pasado por una centésima, se lo vamos a ganar igualito. claro. Y recuerdo que fue un tema de que cuando dieron ustedes la vuelta allá en los 50, básicamente fue exactamente al mismo tiempo. Exactamente igual, así mismo. Y llegamos juntos también. Eso fue, la verdad, ese fue el relevo de Mérida, ¿verdad? Sí, fue el relevo de Mérida, No, exactamente. ese relevo fue espectacular. Eso fue una cosa que... Y todos bajamos los tiempos. Así mismo. Hicimos mejores tiempos en el relevo que lo que habíamos hecho individuales cada uno. Yo Exactamente. me acuerdo que creo que era doña Marisa la que estaba llevando Sí. el equipo en esa época. Y ella me dijo, tú hiciste 56 en el 100 mariposa. Y yo, no puede ser. Sí, tú hiciste 56, yo te lo tomé. Y yo, bueno. Nunca lo llegué a hacer en competencia, pero ella siempre me dijo, tú hiciste 156, tú lo puedes hacer, dale. Claro, claro, claro. Y recuerdo, bueno, uno siempre, cuando realmente vimos el resultado, uno se queda con cierta, digamos, uno no quiere decir frustración, porque realmente fue un relevo súper cerrado, que Venezuela haya puesto la mano primero que nosotros, Sí. por 2 centésimas o algo así, es totalmente diferente, pero en realidad ellos tenían, ellos eran lo que iban a perder, ellos eran lo que tenían más que perder, porque tenían en su squad, o sea, en su cuadrilla de relevo, tenían la sumadera de tiempo, la suma de los tiempos daba mejor tiempo que el de nosotros, y nosotros Sí. realmente fuimos los que le hicimos la competencia. Realmente, Sí. como nadador de grupo por edad, Eri, yo no recuerdo un relevo que me haya dejado más marcado, porque nosotros tuvimos muchos relevos exitosos cuando fuimos infantiles, pero nunca ese, porque realmente sabíamos que como que esa era la última oportunidad. O sea, ya yo pasaba de categoría Sí. y bueno, ya no íbamos a estar de nuevo, perdón, actuando en relevos, pero de ahí entonces ya sí teníamos un trampolín, ya sí creamos un trampolín a raíz de esos resultados para los Juegos Panamericanos que fueron en La Habana en el 91. Y yo sí recuerdo, o sea, fue como el despertar hacia lo que uno conoce o piensa que es el alto rendimiento, porque uno creía que era alto rendimiento cuando llegamos a Mérida, pero cuando realmente ya, y recuerdo que el Lilibe fue, en ese sentido fue dura, Sí, sí. pero fue clara. Y dijo, óigame, ustedes, olvídense de que ya ustedes pasaron de natación de grupo por edad, ahora entonces ustedes son nadadores de alto rendimiento, y como nadadores de alto rendimiento vamos a tener que entrenarlo como alto rendimiento. Claro. No, Y entrenamiento especializado, porque recuerda que Libre te preparaba tu práctica y a mí me preparaba la mía, porque tú estabas en el dorso y yo estaba en la mariposa y cada quien tenía que llevar nado diferente. Y yo recuerdo que eran unos entrenamientos sumamente fuertes lo que estábamos haciendo. Que aparte estábamos nadando 2 veces al día y estábamos haciendo ejercicio afuera. Nos poníamos a correr alrededor del centro olímpico y hacer físico afuera también. Y de verdad que yo, para Cuba, yo llegué cansado. O sea, yo me sentía que tenía demasiado entrenamiento encima. No sé si a lo mejor hubiera hecho un mejor tiempo, si hubiera hecho un descenso diferente, pero sí recuerdo que el descenso de nosotros fue corto y teníamos muchos metros encima todavía. Claro, claro. Mira, Goldie está hablando de una carrera de Eri de Private to José Santa. Yo no recuerdo cuántas veces tú nadaste contra José Santa, pero sí sé que eran nadadores de las mismas pruebas. Sí, lo que pasa es que José Santa me llevaba 2 cabezas. Él siempre fue mucho, en esa época yo era un palillito y ese hombre medía casi 6 pies y pesaba 200 libras. Entonces
imposible, ni tenía el mismo tipo de entrenamiento que él tenía. Él dejó la natación bastante temprano también, era de esos nadadores que empezó a nadar a nivel competitivo desde muy joven, y en los 50 libras, en el 100 libras, era un monstruo para su edad. Él no ha cambiado mucho de esa época en tamaño ni nada de eso. Él sigue del mismo tamaño, pero José estuvo muy involucrado o sigue muy involucrado con el CrossFit, o sea que sigue muy fuerte, sigue muy fuerte. Sí. Pero evidentemente no continuó nadando, o sea que él sí, más o menos después de, nosotros lo vimos aquí en 13 y 14, en el 88. Lo vimos en Caracas en el 89 y ya en Caracas lo vimos un poquito ya desmejorado en términos de rendimiento. Y ya para el 90, yo no recuerdo haberlo visto en Curazao, o sea que ya José Santa había dejado la natación. Sí. Pero volviendo al tema de los Panamericanos, Eric, yo recuerdo, así mismo como llegaste tú, yo tuve una situación de salud con el hombro. No solamente con el hombro, sino también un tema que me dio una laringitis cuando llegamos. Por suerte que llegamos con suficiente tiempo de antelación como para que yo tuviera algún tipo de tratamiento y pudiera tener una buena carrera. Y creo que tuve suerte en los 200 de haber llegado a la final, pero sí me sentía sumamente agotado. Ahora, recuerdo muy bien, y yo creo que el 200 fly tuyo fue primero. Sí, tu 200 fly fue primero, y recuerdo que el comentario fue, y me acuerdo haber estado ahí en la villa, y dice, mira, tú no puedes aguantarte porque tú no tienes la final garantizada, tú tienes que darle con todo. Y yo me acuerdo que el tiempo que hiciste fue récord nacional recuerdo que realmente fue como una celebración porque llegar a una final panamericana nunca se había hecho en la natación dominicana. Sí. ¿Tú recuerdas algo de esa carrera? Sí, recuerdo que bueno, yo no sé si voy a entrar a finales, qué va a pasar, yo le voy a dar con todo a lo que salga. Sí recuerdo que pasé en 58, bajito, el primer 100. En el tercer 100 era, bueno, voy a ver si llego ahora. Y cuando llegué para el cuarto 100, saqué de abajo lo que pude. Había un video, no sé si todavía existe, donde se grabó esa carrera y los brazos míos ya se ven. Y llegué y hice 2:05, porque yo después en la noche volví a repetir los 2:05, pero le bajé una cuanta centésima. No, eso sí recuerdo yo. Pero fue una carrera que lo hice, nada, vamos para allá porque estamos aquí y a dar el 100% de lo que se pueda, sin ninguna expectativa de qué es lo que podía pasar. Y gracias a Dios, quedé en octavo para la final. Claro, ahí nos cuenta Robert que el récord fue 2:05:37. Sí. Gracias por el dato, Robert. Y nos cuenta también Lizzy González de Costa Rica que quien ganó ese 200 mariposas fue Anthony Nesti. Sí, Anthony Nesti. Yo recuerdo que en la noche, en el 200, cuando ya fue en las finales, yo toqué delante de todo el grupo. Yo di la vuelta primero que el grupo entero y me emocioné. Y yo, bueno, estos son míos toditos. Cuando llegué al 100, ya Anthony Nesti había llegado adelante y yo creo que llegué de tercero. Y en el tercero sí fueron pasando. Y yo, bueno, vamos a ver cómo llegamos. Y tú tenías una manera bastante como de guerrero de nadar 200 mariposas, porque realmente era, no, o sea, evidentemente los 200 son otra cosa, pero salir así de rápido, cruzar en 58, realmente es bastante osada esa manera de un 200 fly. Sí, realmente no fuera la ideal, habría que administrarse un poco mejor, pero nada, él tenía la oportunidad de hacerlo y la adrenalina, y vamos a hacerlo, hay que dar 100% y arrancamos desde un principio a lo que salga y aguantar hasta el final. Claro, te pareciste a Ricardo Estraujo en los Juegos Centroamericanos del 86, que pasó en 1 minuto del 1500, los primeros. Yo me acuerdo de eso, sí. Sí. Y las gradas estaban que no se aguantaban. La historia fue otra después de esos primeros 100, pero yo también recuerdo, porque me acuerdo haber estado allí. Eric, después de esos Panamericanos,
empieza ya, digamos, la conversación de una posible participación olímpica. Yo recuerdo que tú fuiste a Fort Lauderdale a entrenar, creo que era Don Nelson, que era entrenador en jefe allá. Claro, y yo me fui a entrenar con Kirk Pepas en Miami. Kirk era un abusador. No es, porque él todavía es entrenador en jefe ahí de ese mismo club, de ese mismo club que fue. Yo recuerdo, tú me dirás algunas de tus anécdotas, yo recuerdo que una de las primeras cosas que Kirk me puso a hacer llegando a la piscina en Miami Park fue, bueno, vamos a ver qué tan bien en condiciones tú estás. Yo creía que me iba a poner, no sé, vamos a hacer una serie de 200 de dorso, ver cómo tú te manejas. Me dijo, hazte un 1500 de dorso ahí y tiene que hacerlo en menos de 18 minutos. Yo, el diablo. Y si no, lo tiene que repetir. Entonces, no, evidentemente nadé más metros, en un solo día nadé más metros porque ya él dijo, mira, ya yo no te voy a poner a repetir porque 18 minutos no lo hacía yo en 1500 de dorso ni loco. Sí. Pero sí realmente era otro método, era otra manera de entrenar. Y algo que yo entendí mucho fue cuando uno empezó a entrenar con personas, tú entrenaste con Seth Van Nierden también, yo sé que era tú me contarás ya, yo me acuerdo que Seth era medio loco, por lo menos todo el mundo lo veía así. Era la mentalidad de ese atleta de alto rendimiento, porque en ese club que yo entrené en esa época, entrenaba un nadador de media distancia, que era muy bueno, 400, 800, 1500. Y era lo que le ponían Eric, él decía, no hay problema, vamos a darle. O sea, 4, 5, 1500, no, vamos a darle, eso es normal. Sí. Entonces era como que una manera de pensar diferente, como que nunca le decían que no. Si el entrenador decía, el entrenador era el que sabía y tu responsabilidad era nadar nada más. ¿Cómo fue tu experiencia en Fort Lauderdale? En Fort Lauderdale fue muy diferente, de verdad, porque no estaba acostumbrado al tipo de entrenamiento que se realizó allá. Era muy parecido como si fuera una clase de CrossFit, donde venía el entrenador, te lo ponía en una pizarra y te ponía, eso es lo que se va a hacer hoy. Tú lo adaptas a tu condición, a cada quien. Él preparaba una clase, un entrenamiento que era para los velocistas, otro para los de media velocidad y los de fondo, porque en ese tiempo habían diferentes tipos de nadadores. Entonces, nosotros prácticamente hacíamos nosotros la práctica, o sea, nosotros llevábamos nuestro tiempo, teníamos que sacar 100% particularmente, no era como uno estaba acostumbrado aquí, que tú tenías a doña Lili, a don Manuel o a doña Marisa atrás de ti diciendo sube los brazos, patea, muévete, acelera, que esto, que lo otro. No, allá eso no existe. O sea, tú haces y es tu responsabilidad de hacer lo que tú tienes que hacer. Exactamente. Es un entrenamiento bastante diferente. Sí, yo recuerdo haberte visto, creo que fue una competencia aquí localmente, tu físico había cambiado bastante, yo creo que estaban en Fort Lauderdale como velocista, hacían muchas pesas, sí. Pero recuerdo también de que los tiempos que tú estabas marcando en entrenamiento realmente eran buenísimos, ¿no? Sí. Entonces la idea era que realmente había una muy buena posibilidad de una participación olímpica. A nosotros realmente la manera que digamos se manejó el caso en esa época fue que como finalistas panamericanos había un cierto requisito que se cumplía, pero había también un requisito de tiempo, ¿no? Yo sé que en el caso del 200 mariposa lo habías cumplido tú, en el caso del 202 yo estaba muy cerca. Sí. Entonces, después que viene, digamos, toda esa parte en la cual tú estabas preparando, yo estaba preparando. Yo me acuerdo que yo había venido aquí a un control de la federación y estaba sumamente cargado, o sea, sumamente agotado. Creo que en esa época yo hacía 2.07 y hice 2.11, 2.12 y realmente la federación como que lo vio como que algo, como que yo no estaba haciendo el trabajo, ¿no? Okay. Entonces como que vino cierta... Después de ahí, lo único que yo recuerdo, Eric, fue que cualquier opción de participación olímpica, por lo menos para mí, quedó ahí y básicamente ya lo que me quería concentrar era en regresar a la universidad, que había empezado en el año 91, y básicamente participarnos. ¿Cómo fue para ti toda esa experiencia después de Fort Lauderdale y todo lo que sucedió
con la, digamos, porque yo entiendo que si alguien debió haber ido a Barcelona, fuiste tú. Sí, se hizo el trámite, pero aquel tiempo el Comité Olímpico decidió que no iba a llevar natación porque supuestamente no tenían fondos para llevar natación. Entonces, nosotros tratamos de buscarle la vuelta para poner los fondos, de tal manera que solamente nos dieran el aval para poder nadar, pero a la final no se consiguió. Eso fue algo de unas cosas que me desencantó mucho, todo el tipo de burocracia que sufren los deportistas aquí en este país. Y que no, eso, yo sé que no solamente me ha pasado a mí, le han pasado a miles de deportistas este tipo de situaciones. Y son de las cosas que desencantan a uno y a cualquier deportista, tú llevar todo ese sacrificio por algo que a la final, ¿qué te deja? O sea, te deja unos bonitos recuerdos, te lleva un estado físico bueno, te deja, pero no es realmente algo que tú le sacas un provecho a un 100%, como en otros deportes que tú podríamos decir. Y la natación es un deporte sumamente sacrificado. Entonces, nada, después lo que decidí fue tomamos la decisión de trabajar ya hasta el CCCAN abierto que quedaba en Puerto Rico, que era ese mismo año, y me fue bien, me fue bastante bien. Y ahí fui bajando entonces el ritmo con los entrenamientos, porque ya no veía como que algo que valía la pena. Tal vez, sí, pero ya no hay un tal vez, ni podemos echar para atrás, pero si se hubiese hecho tal vez un trabajo diferente, ya Atlanta 96 lo hubiéramos trabajado con una perspectiva diferente y hubiéramos hecho un buen trabajo. Claro, y mira, yo recuerdo, Eric, que inclusive había una disposición bien interesante de países cercanos a nosotros. Yo recuerdo un mariposista de Colombia, no sé si tú lo recuerdas a él, Diego Perdomo. Sí. Diego y yo fuimos a la misma universidad como por un año y medio. Él terminó yendo a Texas A&M y él llegó a ser, si no me equivoco, medallista en top 3 en la NCAA en Texas A&M. Pero él que me dijo, yo recuerdo que él me comentó, dice, mira, a mí me acaban de ofrecer irme a entrenar a Cuba con el equipo de Cuba en el cual estaba Falcón. Y eso fue después, eso fue en el 91, para ir a entrenar con esa gente. Imagínate, entrenar con Mario González, entrenar con el mismo Falcón, con René Sáez. Hubiera sido realmente una experiencia interesante y si las cosas se hubieran manejado diferente, definitivamente hubiéramos estado en ese grupo que ahora son amigos de nosotros, que sí fueron olímpicos y que realmente los Juegos Olímpicos para nosotros eran los de Atlanta 96. Claro. Realmente hubiera sido una experiencia interesante. Yo sí recuerdo que mi última competencia como representación selección nacional fueron los Juegos Centroamericanos de Ponce. Sí. Y tú estabas ahí también, si no me equivoco. Claro. Sí, exactamente. Después de ahí, yo básicamente me concentré en terminar mi carrera como atleta en la universidad y bueno, ya después de ella a conseguir algo ya en la parte profesional. ¿Tú también esa fue tu última competencia? Sí, esa fue ya mi última competencia de selección a nivel internacional. Y sí, ya ahí empecé a dedicarme a la universidad y la natación se fue a un lado. Claro, que nada más y nada menos con 19 años, ¿te imaginas? Sí, también es una pena porque en aquel tiempo se le inculcaba al nadador que ya un nadador de 18, 20 años, 21 años ya estaba viejo. Ah, sí. Ya, que no había futuro. Entonces, eso se ha demostrado que no. Ya hoy día hay nadadoras de 30 y pico de años que andan a nivel olímpico todavía. Seguro. O sea, por ejemplo, cuando yo entrené en la Florida, el nadador más viejo que estaba con mi grupo, creo que era Todd Pace, que era de Puerto Rico, nadaba pecho, y él tenía 22 años. Y él se consideraba viejo. Y también era un tema para ese grupo de nadadores, porque necesitaban conseguir patrocinios y ayuda, y todo el tiempo estaban buscando la manera de cómo conseguir ayuda para ellos mantenerse en la natación, porque ellos no recibían ningún tipo de ayuda
ni de parte del gobierno de Puerto Rico o del gobierno americano, por ejemplo, de muchos nadadores con los que yo entrené, que fueron de la selección del Panamericano del 91 y estaban entrenando para clasificar para la Olimpiada del 92, y todo ello, hasta yo, íbamos a eventos de caridad, donde se recaudaba fondos para el grupo de nadadores del Hall of Fame de Fort Lauderdale. Claro. Porque esos muchachos tienen un propósito, pero tienen que buscar de qué vivir, porque imagínate, tú entrenando 2 veces al día, más 1 hora de físico diario, solamente los domingos tú lo tienes libre, es difícil tú poder trabajar y producir dinero. Entonces había que buscar una manera de cómo hacerlo, si tú no tenías una ayuda económica de tu padre o de algún otro lado. Así es, así es. Y todas estas anécdotas realmente que tuvimos la oportunidad de hablar contigo, Eric, realmente te agradezco muchísimo. Que queden para la posteridad, para que realmente la parte dirigencial básicamente se maneje de la manera adecuada, para que haya nadadores que podamos decir que sí vienen con desarrollo, pero realmente lleguen a su edad de maduración como atletas, y que podamos tener una muy buena representación en los escenarios internacionales. Mi amigo Eric, de verdad te agradezco que nos hayas regalado esta hora. Básicamente gracias por la invitación. Nos fuimos al límite, y no, al contrario, ¿qué pasa? Realmente es un placer, siempre va a ser un placer para mí conversar contigo, y definitivamente súper agradecido con todo el mundo que nos acompañó y que nos estaba haciendo comentarios y todo eso. De verdad que muy encantado de todo. Eric, saludo a la familia, cuídate mucho, salúdame a tus hermanos, a tus padres, y bueno, que estés súper bien, que ojalá que nos veamos pronto. Gracias por todo, saludo a todos y gracias a todos por estar presentes. Bueno, que pasen buen fin de semana. Hasta luego y hasta la próxima. Bien. Bye bye. Las veces que llegué a competir contra Eric fueron incontables. En general, las únicas pruebas en las que nuestras carreras fueron cerradas fueron los 200 metros combinado individual y los 200 metros libres. Sin embargo, creo firmemente que el competir contra él me convirtió en un mejor competidor y ayudó a sembrar las bases para que yo tuviera una exitosa carrera en la natación universitaria de los Estados Unidos. Lo que siempre me sorprendió de Eric, tal como escuchaste en el episodio, fue que sus comienzos como nadador fueron dentro de una piscina de 10 metros de largo, donde utilizaba una cuerda para nadar in situ y poder completar un volumen de entrenamiento adecuado. Fue sorprendente enterarme que un nadador de su calibre haya tenido sus comienzos en un espacio tan reducido. Aunque no pudimos cumplir nuestros sueños olímpicos, la verdad es que fue una experiencia increíble entrenar y competir contra uno de los mejores nadadores de toda la región centroamericana de esa época. Quiero agradecer a Eric por ayudarme a revivir tantas preciosas memorias de uno de los periodos más especiales de mi carrera dentro de la natación. Si quieres seguir escuchando historias fabulosas de parte de grandes nadadores como Eric, te exhorto a que te suscribas hoy mismo a este podcast. Tan pronto lo hagas, estarás recibiendo una notificación cada vez que cuelgue un nuevo episodio. Mi compromiso con la natación de nuestra región es total. Por eso seguiré coproduciendo este espacio para que tú y toda la comunidad de la natación latinoamericana tengan un mejor futuro. Uno que nos lleve al lugar que nos merecemos en la natación mundial. Quiero volver a darte las gracias por tu sintonía y preferencia. Seguimos creciendo gracias a ti, y eso nos mantiene motivados para seguir produciendo más episodios. Será hasta el próximo episodio de tu podcast, Sumergidos en la Natación.